Muy buenas familia, bienvenidos de nuevo al canal. Os tenemos preparado un pedazo de vídeo que estabais esperando y es la segunda parte de todo sobre el handstand en colaboración. Muchachos, ven para acá, que estamos grabando ya el vídeo. En este capítulo vamos a hablar sobre la subida de pino por fuerza y todas sus variaciones. Bueno chicos, en el capítulo anterior empezamos hablando un poco a nivel más científico y técnico sobre la biomecánica. Si aún no lo habéis visto, entrad aquí para ver la primera parte del vídeo. Y en esta ocasión os voy a explicar la parte anatómica. Que cubita anterior, la gente va a decir, ¿y eso que es un cubito? Es decir, los músculos que se implican y sus funciones. No confundamos con la biomecánica. En el caso del handstand en paralela, el antebrazo va a estar todo el rato activado. El deltoides anterior va a ser el que nos ayude a elevar el brazo. Y el dorsal va a hacer que extienda totalmente el brazo para que nos podamos quedar en esta forma empujando. El tríceps se encarga de que el codo esté extendido. Luego tenemos el pectoral, que va a juntar los dos hombros de forma que hagamos un pequeño hollow y que no se retraiga la escápula. Los serratos, aquí los tenemos, son el estabilizador principal del hombro en este movimiento. Luego tenemos el trapecio superior y el elevador de la escápula, que se van a encargar de elevar la escápula y ayudar al hombro y al dorsal a extender hacia arriba, a empujar. Después tenemos el recto del abdomen y el glúteo, que haciendo la retroversión pélvica y apretando el glúteo se van a encargar de estabilizar la cadera. Yo lo antebrazo roto. ¿Sí? Hacho, es que te aguanto un minuto de pino, tío. Vale chicos, siguiente apartado del vídeo. Una pregunta también muy frecuente: ¿es importante o es imprescindible practicar las ranas avanzadas, enanitos, para progresar en pino por fuerza? Os voy a decir que por mi experiencia sí que es necesario, y la mayoría de la gente, la gran parte de las personas, han comenzado haciendo estas regresiones. ¿Por qué? Porque al principio, cuando empezamos a entrenar, los ejercicios isométricos básicos son los que nos van a ayudar a coger más fuerza para después poder hacer las progresiones con ejercicios dinámicos. Así que no tengáis vergüenza ninguna de hacer rana o de hacer enanitos y poneros a practicarlo, porque vais a notar mucha fuerza pasadas 3, 4, 5 semanas para luego poder hacer, aunque sea en la pared asistida, una rana pino y ya llevar cierta forma, cierta técnica, cierto acondicionamiento de hombro. Bueno, os voy a explicar hoy los diferentes tipos de ranas y ejercicios por fuerza, como puede ser la rana, la primera que hice yo, que esta, la más fácil, que es apoyarte sobre los codos y te vas inclinando, te pones aquí y vas inclinando. Cuando domines esta, te puedes hacer a lo mejor 20 o 30 segundos, o así que la domines, te la pones, te apoyas ya como en la parte de los tríceps, la rodilla, una cosa así. Y le intentas subir. Yo os recomiendo que para pasar de una progresión a otra vayáis trabajando el ejercicio isométrico, pero también intentéis hacer otro tipo de ejercicios para hombros, como pueden ser flexiones, picas, etc. Estas son las regresiones que tenéis que dominar para poder hacer pino por fuerza. Consejo que doy es que a la hora de hacer este tipo de subidas tengáis una línea, o mejor dicho, un ángulo de unos 90 grados entre codo y hombro, porque en el momento en el que bajáis demasiado aquí ya es muy difícil subir y os va a desgastar mucho. Sin embargo, si la bajáis hasta que se os quede un ángulo recto, por así decirlo, una cosa aquí. Vale chicos, ahora vamos a pasar a explicaros qué ejercicios son los más importantes para entrenar y fortalecer el deltoides anterior, que es un músculo muy importante y que está involucrado en las flexiones a pino por fuerza. Estos ejercicios son las pike push-ups en todas sus regresiones y las flexiones a pino en todas sus variantes también.
¿Por qué son muy buenos si trabajan mucho el hombro? Porque el deltoides anterior, como os he dicho antes, se encarga de flexionar el hombro y elevarlo, por lo que estos ejercicios van a trabajar el deltoides anterior tanto en la fase concéntrica como en la isométrica como en la excéntrica, para poner los hombros como cocos. Un poco loco, loco del coco, un poco loco cuando me coloco. Bueno chicos, ahora voy a enseñar la subida a pino por fuerza en orden de dificultad. Ahora vamos a hacer la subida por fuerza, que es una progresión para sacarse la 90 degree, que es la parcial de 90 degree en straddle. Eso es estiramiento, ¿no? Tiramiento del anal. Bueno, ahora la subida más difícil con los codos desbloqueados sería la 90 degree en full, en la que tienes que intentar bajar lo máximo la cadera y partir desde aquí. Obviamente, si todavía no puedes hacerlo, trabaja un poco más desde aquí, como estoy haciendo yo ahora. Tío. Inside to carry me home all through the night. I need your love. Otra pregunta muy común es, ¿realmente se necesita la banda elástica para aprender a hacer las subidas a pino? Cuando yo empecé a subir el pino por fuerza, pues la verdad que me dedicaba a subir rana a pino sin fuste, descontrolada, haciendo volquete. Y me pongo a pensar y me ha costado mucho más conseguir mi primera rana a pino bien hecha que mi primer enanito 90 degree parcial. ¿Y por qué se debe esto? Porque cuando empecé a entender la técnica y hacerla bien con la goma elástica, quitándome un poco de resistencia para priorizar la técnica, pues que he conseguido que en 2 o 3 meses he conseguido enanito a pino y subida parcial de 90 en straddle, y antes estaba bregando, tirando a lo loco en libre la rana a pino y no había forma. Entonces, conclusión, os recomiendo usar la goma. En este punto os voy a explicar cómo hacer la flexión de pino correcta, con la mayor técnica posible. Partimos de una posición de vertical, el pino, y lo que tenemos que hacer es bajar hasta crear un ángulo de un 90 grados, ángulo recto entre hombro y entre codo y hombro. Nunca curvado, nunca excesivamente así, intentando crear una línea natural del cuerpo. Bueno chicos, la principal diferencia entre la flexión a pino en suelo y la flexión a pino en paralela sería que cuando haces la flexión a pino en paralela, al agarrar algo, involucra mucho el antebrazo. Con lo cual, en la flexión a pino, aparte de trabajar los músculos principales como hombros, tríceps, etc., incluye también el antebrazo. Sin embargo, en la flexión a pino en suelo, con el simple hecho de no agarrar nada, estás como aislando más todavía el hombro y los músculos importantes. Bueno, siguiente punto, ahora vamos a hablar de las diferencias entre las flexiones a pino normales
y las flexiones a 90 degrees. La principal diferencia es que cuando tú haces una flexión a pino, tú bajas en vertical y vuelves a subir. En una 90 degrees tienes que bajar, pero perpendicular al suelo hasta ponerte a ras del suelo completamente paralelo con él. Entonces, es más difícil realmente una 90 degrees hacerla a rango completo, porque cuando vas a bajar tienes que meter mucho más hombro, mucho más escápula e incluso apretar el abdomen para poder quedarte recto flotando en el suelo en una especie de plancha. Y estas son las diferencias principales que hay entre los dos movimientos. Si quieres aprender mucho más sobre el handstand, entra aquí. Y si todavía no pertenecéis al Team Ignition, pincha aquí. Nos vemos en el próximo episodio de la Biblia del handstand. Stay nice. Ahora sí, bro. Stay nice.